Muy buenas y bienvenidos una vez más al canal. Hoy traemos este conociendo del juego Fleet Commander Nimitz, juego que originalmente produjo Dan Versen Games y que ahora nos trae traducido y algo mejorado Dracoideas en español, ¿no? Además, en el caso de la Dracoideas, o por lo menos en mi caso, que entré en el GameFound, y bueno, este GameFound fue el año pasado, creo que fue cuando entré, me llegó en julio y me incluía esta expansión de las islas, de la que también echaremos un vistazo en breve, ¿vale? Comentaros, este juego pertenece a la serie Field Commander, comandante de campo. Aquí le han cambiado un poco el nombre, ¿no? Jugando con el Field Fleet, pero bueno, básicamente es la misma serie. Es verdad que este es el que es un poco más diferente. Los primeros fueron el de Rommel, luego vino el de Alexander y el tercero fue el de Napoleón. Este sería el cuarto de la serie de Field Commander, ¿no? Aunque le hayan cambiado un poquito el nombre, pero sigue siendo fiel a muchos de los aspectos de la serie. En general, los tres primeros tenían mapas que iban cambiando, es decir, podían tener varios mapas. Pues imaginaros el de Napoleón, pues tendría el mapa de las guerras italianas, luego tendría el mapa de las guerras austriacas y rusas, luego tendría el mapa francés, holandés para, digamos, la última parte de las guerras napoleónicas. Aquí no, aquí sí que tenemos un solo mapa y en este caso un tablero montado con todo el Pacífico, pero muchas de las mecánicas sí que van a seguir siendo las mismas, incluidas esa mecánica que tenían para las batallas tácticas en el que, bueno, ibas comprando planes de batalla, ¿no? Pero bueno, todo esto lo veremos más adelante, tampoco voy a basarme al ver este juego en los juegos anteriores, lo comentaremos individualmente, por supuesto. Así que si os parece, vamos para allá. Sobre la portada, poquito que decir, vamos a darle la vuelta. Fijaros que es una caja muy grande, el contenido es enorme. La verdad, he de reconocer que el precio por el que lo ha sacado Dracoideas, al menos en la campaña de GameFound, es un precio extraordinario, teniendo en cuenta que se incluía, como digo, la expansión de las islas, se incluían un par de bandejas de fichas, se incluía el envío, cosa que esto de los Kickstarter con el envío muchas veces se te queda peor que si lo compras en tienda. Y bueno, todo eso por un precio de 75 euros. Este cajote me pareció que era un regalo, la verdad. Pero bueno, centrándonos ya en la parte trasera de la caja, podemos ver realmente muchas de las mejoras o de los cambios que ha introducido Dracoideas en el juego, ¿no? Los veremos más en profundidad cuando veamos el contenido, pero ya vemos que en el tablero han añadido ciertos recuadros para enmarcar más dónde están esos barcos, que no se nos entrará la duda de si un barco aquí está en Islas Marshall o está en Wake, ¿vale? Así podemos tenerlo todo más organizado. También tiene un diseño diferente de las fichas. En principio creo que es más acertado y es más práctico, sobre todo pensando en posibles fallos en el corte de las mismas. Como digo, ya lo veremos más adelante. Como siempre, un poquito de contenido histórico. Y aparte de los componentes, que como digo, los veremos en breve, aquí tenemos en la parte inferior un poco lo que sería los datos del juego, ¿no? La escala, movimiento estratégico con combates tácticos, es decir, aquí vamos a jugar a los dos juegos, vamos a mover nuestras flotas a ciertas islas y luego en esas islas, si se da la oportunidad y hay una batalla, pasaremos a un mapa pues táctico, donde jugará mucho también el tema de la ampliación de las islas, sobre todo a la hora de darle un toque especial a cada isla, no solamente gráficamente, sino también con unas mecánicas o unas modificaciones en las reglas específicas para cada isla. Jugadores, 1, es un juego en solitario. Por supuesto, todos estos juegos en solitarios siempre los puedes compartir con alguien. Hay mucha gente que conozco que le gusta, 2-3 personas, comentar, decidir qué hacemos, oye, pues tal. Así que eso, como siempre, nada quita que para que el juego sea solitario podáis jugarlo cooperando 2 personas. Yo creo que más bien cooperando que no repartiendo partes de la flota y tomar decisiones juntos mientras os tomáis una cañita, unas aceitunas. Lo siento, es la hora del aperitivo y me está entrando hambre. El tiempo de juego son 3 horas por campaña. Veremos que el juego se divide en campañas
y la dificultad es moderada. Vale, el manual, ya lo veremos, no es un manual especialmente corto, pero como todos los juegos solitarios, prácticamente puedes casi empezar a jugar mientras vas mirando el manual, ¿vale? Yo me lo he mirado por encima, es bastante sencillo, tiene peculiaridades, ¿eh? O sea, tampoco os creáis que no os vais a encontraros dudas, porque sí que cuando llegue la opción, sobre todo de moverlos con las tropas enemigas, siempre va a haber ahí algo que tener en cuenta, pero en general sí es verdad que no es un juego con una complicación excesivamente alta. Más 14 años, bueno, esto yo, sinceramente, desde que de pequeño no me dejaron comprarme un juego porque decían que era demasiado pequeño para él y me frustró, yo no hago caso a esto. Si te atrae el juego, es que tienes edad suficiente para jugarlo. Eso es así. Componentes, ya lo vamos a ver, así que nada, sin más, vamos a pasar al contenido del cajote con este F6F en caja. Bueno, pues una vez quitado un poquito el reflejo, fijaros que nos trae un muy agradable, aquí tenía cositas, muy agradable trocito de cartón para evitar que las cosas se muevan. Siempre es de agradecer, esto ayuda mucho a que en los envíos las cosas no lleguen los manuales doblados ni nada de esto, así que bueno, un detalle muy bueno. Aparte de las dos bandejas que venían, nos incluyen unas bolsitas. Las dos bandejas creo que era solamente para el Game Phone, y nos incluyen dos dados, uno para el americano y otro para el japonés. El juego original solamente incluía un dado, la verdad que también es un añadido que se agradece. Tenemos el manual que han modificado, manual totalmente diseñado por ellos, ¿vale? Para haceros una idea, el manual original sería más bien de este estilo, ¿vale? Con este estilo de letra, con esta forma de hacer los títulos, y ellos, sin embargo, pues han optado por irse algo de un tamaño más grande. Quizás visualmente no es tan atractivo, porque la verdad es que el tema de los espacios pues queda muy aprovechadas las hojas, pero bueno, el tamaño de letra es muy grande, se lee muy bien, a pesar de tener un fondo con un dibujo, está bastante bien contrastado. También incluye muchos ejemplos, como en el original. Ejemplos ya, por supuesto, con los componentes que nos vienen en esta edición. Y en general, bueno, pues a pesar de, como digo, de que hay un montón de hojas, pues realmente no es complicado poder leer. Te cuentan un poquito siempre al principio todos los componentes, y luego ya empezamos con lo que sería despliegue y cada uno de los pasos de la secuencia de juego, ¿vale? Esto es lo que os comento, que siempre este tipo de juegos en solitario, en la mayoría de ellos, es fácil de jugar, porque podrías incluso ponerte sin tener ni idea, asumiendo que va a ser una partida con muchos errores y tal, podrías ponerte a jugar directamente e ir leyendo el punto correspondiente a lo que vas a hacer. Avanzar marcador de turno, bueno, pues lo avanzas. Reabastecimiento, pues te lo lees y lo haces. Reconocimiento de Estados Unidos, pues te lees cómo funciona el reconocimiento, que además es muy interesante, es fundamental el tema del reconocimiento. Es algo abstracto, también os lo quiero decir, aunque veis que es un avioncito que se coloca en una zona para ver lo que hay, tampoco penséis que realmente es un avión, ¿no? O sea, pues puedes hacer un reconocimiento de Japón, pero es algo abstracto. Os va a costar unos puntos de suministro, y eso, pensar que es algo así como que estáis dedicando recursos al espionaje, ¿no? Ya sabéis que, bueno, una de las cosas que ayudó mucho a los americanos en este frente fue precisamente el haber descubierto el cifrado, o haber sido capaz de descifrar los comunicados japoneses. Eso les dio mucha idea de las tropas, cómo se movían y hacia dónde iban, ¿no? Pues pensad que estos aviones son más bien que estás enfocándote en mensajes que están llegando
o que salen de Japón o que llegan a las tropas que están en las Islas Marianas. Entonces tú ahí, digamos, que pones tus recursos, tu gente, para ver qué está pasando con esas unidades que están allí, que es lo que se prevé que están intentando hacer, ¿no? Está muy interesante y la verdad es una de las cosas más fundamentales a la hora de jugar, el poder adivinar antes de hacer tus movimientos qué movimientos van a hacer los japoneses, ¿no? Porque bueno, después de este reconocimiento vas a realizar tus movimientos y después van a hacer los japoneses sus movimientos a todos aquellos barcos, todas aquellas unidades que no hayas visto tú qué es lo que van a hacer, todas las que queden, pues van a realizar sus movimientos, ¿no? Digamos, mueven primero las unidades que tú has reconocido, mueves tú y mueven el resto de unidades japonesas. Así que, bueno, ya te digo, fundamental, no vas a mover tus barcos, imaginaos toda la flota a Midway y luego resulta que en Midway no va a ir nadie, ¿no? Así que sí que es muy interesante gastar puntos en ese reconocimiento para poder prever los movimientos de los barcos japoneses. Vale. Barras especiales de movimientos. Bueno, la verdad es que tampoco mucho más. Una vez que se han hecho los movimientos, nos encontraremos con que tenemos que pasar a la fase de la batalla, ¿no? A la fase táctica en aquellas zonas donde convivan unidades de ambos ejércitos. Aquí ya nos habla de la preparación de la batalla, cómo funcionan las unidades aéreas, veremos que hay distintas zonas en el mapa táctico, los planes de batalla, cuántos turnos se va a jugar, etcétera, etcétera. Aquí tenemos una descripción de todos los planes de batalla americanos y japoneses. Vale, el movimiento de los aviones, de los barcos, en donde se colocan, bombarderos terrestres, el combate terrestre, el combate aéreo, el combate entre los aviones y los barcos. Bueno, todo lo que os podéis imaginar que puede pasar en un combate aeronaval terrestre, pues va a suceder aquí, ¿vale? Y una vez, bueno, pues una vez que acabemos con la batalla, pues ya pasamos al tema de refuerzos, reparaciones, regreso a puerto, chequeo de suministros, comprobación de derrota, etcétera, etcétera. Como veis, es realmente sencillo. Tenemos la fase de movimiento. Primero, aquellas unidades japonesas que hayamos investigado, luego movemos nosotros y luego el resto de unidades japonesas. Una vez que se han hecho los movimientos, comprobamos dónde hay combates, pasamos a la parte táctica, realizamos el combate y luego ya pues la típica fase de fin de turno. ¿Vale? Reglas especiales de campaña y poquito más, la verdad. Aquí tenemos, bueno, lo veremos más adelante porque nos viene en una tabla aparte, una tabla alternativa de órdenes japonesas. Bueno, pues lo han estado mirando y han encontrado una manera más agresiva, ¿no? Lo dicen aquí, en Dracoideas hemos creado esta tabla alternativa para las órdenes japonesas que creemos añaden una mayor dificultad para jugar contra el automa japonés, con movimientos más agresivos y eficaces. Te proponemos que la utilices y la compartas en redes sociales. Bueno, lo dicho, tenemos la hoja de movimiento original y luego tenemos esta otra hoja que nos viene en una tabla, a ver, aquí, que podemos pues colocar en lugar de la que nos viene directamente puesta en el tablero. ¿Vale? Así que esta tablita de órdenes alternativas, también muy interesante, un aporte, se ve que, bueno, que han estado mirando bien a fondo el juego, que lo conocen y que se han molestado en crear o en mejorar ese automa original. Bueno, aquí tenemos las cartas de la campaña. Bueno, esto es quizás lo que menos me gusta del juego, aunque yo creo que se podría modificar, pero realmente este juego funciona por campañas. Entonces tenemos la campaña del 42, la del 43, la del 44 y la del 45. No podemos jugar una campaña global, no podemos empezar en el 42 y hacernos toda la campaña hasta el 45 o hasta la derrota de Japón o de Estados Unidos, sino que incluso cuando ellos nos ofrecen la opción de jugar la campaña completa, lo que nos están diciendo es: haz la campaña, coge tu puntuación de los objetivos, quita todas las fichas del tablero, monta la campaña del 43, juégala, coge los objetivos, súmalos y al final pues te decimos cuál es la puntuación o cómo es esa puntuación
según la suma de todos los objetivos de todas las campañas. Bueno, pues eso no es jugar la campaña. A mí me gustaría jugar la campaña y si consigo salvar al Hornet, pues que en el 43, no sé si el Hornet fue uno de los que se hundieron, de los portaaviones que se hundieron, pues que en el 43 pues estuviera el Hornet, ¿no? Lo estoy inventando un poco. Aquí no, aquí a lo mejor te han hundido un portaaviones y llega la campaña del 43 y aunque la continúes, de repente te aparece, porque ese portaaviones originalmente, el Yorktown, pues sí que estaba allí, ¿no? O el Saratoga, pues el Saratoga resulta que a ti te lo hundieron en la campaña del 42, pero aquí lo vuelves a tener, son campañas independientes. Quizás podrías jugar una campaña, yo me lo estoy intentando mirar, a ver, cuando tenga un poco más experiencia con el juego, que empezar en el 42 y cuando llegue el 43 quedarte con lo que tienes y solamente añadir los barcos nuevos que no estaban en el 42, ¿no? Desechando todos los que aparecieran repetidos ya del 42 y añadiendo, ¿no? o manteniendo aquellos que no aparecen pero que tú has conseguido el salvar. Eso sería interesante. Posiblemente a lo mejor tendrás que cambiar la forma de puntuación, pero bueno, que me estoy liando como siempre. Comentaros o que sepáis que realmente el juego funciona por campañas y no hay una campaña completa, a no ser que queráis jugar las 4 campañas y luego decir, bueno, pues voy a sumar los objetivos que he conseguido. Eso sí, si la campaña 43 creo que te sale un pésimo o algo así, pues has perdido directamente y no tienes que continuar, ¿no? Pero bueno, esto en cuanto a los modos de juego, que son por campañas, una por cada año de la guerra, del 42 al 45. La tabla alternativa, que ya la hemos visto con el manual. La hojita de registro, siempre te dan una hojita para que puedas fotocopiar, ¿vale? Para llevar un poquito el registro o el progreso de la campaña. Tienes versiones para descargar en Dracoideas. Además tienes 2 versiones de la hoja de registro, incluye para descargarte la tabla alternativa de órdenes japonesas, también para aquellos que tengáis el juego, que sepáis que podéis descargaros esta, para los que tengáis el juego me refiero, el original pues en inglés, para probar la tabla alternativa de órdenes, y también os lo podéis descargar, y quizás tampoco es mala opción, la versión original de Danversen Games, porque es algo más limpia y a la hora de imprimir tiene un fondo blanco, ¿vale? Que si imprimís en blanco y negro, pues puede ser más print friendly, ¿no? No vais a gastar pues tinta en poner un fondo de color, es más usable, más amistosa con el gasto de la tinta y ya sabéis, más verde, ¿no? Venga, tablero de juego, como siempre le echaremos un vistazo posteriormente, veremos todos estos añadidos. También han cambiado el orden o la colocación de las tablas, ¿vale? Pero lo dicho, lo vemos luego. Es bastante brillante como el original. Bueno, si tenéis una zona con muchos brillos puede ser un poco molesto, pero es exactamente... Yo creo que debe estar hecho en la misma fábrica, pues es exactamente el mismo acabado que tiene el original, por lo que he visto en vídeos. Lo vemos ahora. Un tablero que en el original no es un tablero, sino que es una hojita para la parte táctica, ¿vale? Fijaros que tiene una representación genérica de una isla del Pacífico, con zona de playas japonesas, playas americanas, defensas japonesas, americanas y los aeródromos. ¿Por qué? Bueno, posición estándar, pues por si desembarcan los japoneses, lo haces por aquí, y aquí estarían las defensas americanas de tierra. Si es al revés, que está ocupada por los japoneses, pues los americanos desembarcan por aquí, y un poco para que puedas organizar todas las tropas, ¿no? Imagínate que tienes desembarcos de tropas de ambos lados, con tropas ya en tierra y con aviones ya en tierra. Pues aquí te deja un poco el ponerlo todo, ¿no? Tienes una zona a la hora de colocar las unidades que te indican, pues depende por la tirada, pues hacia dónde atacas, hacia dónde se mueven, etcétera, ¿no?
si es a la isla, aguas costeras, el mar abierto. Y tienes aquí un poquito la resolución del combate táctico, los turnos que vas a jugar y bueno, para la parte de los planes de batalla del japonés tienes que hacer dependiendo de las fuerzas que estén, pues tienes un número de planes de batalla que vas a sacar al azar para el japonés, ¿vale? Ahora vemos los planes de batalla cuando veamos las fichas. Sobre esto ya aprovechamos. Sobre esto, bueno, pues tiene que ver, fijaros, tiene que ver este añadido. Vamos a sacar todo, ya está. Esta expansión de las islas, que lo que nos hacen es, bueno, aquí nos dan un resumen de las características especiales que se van a aplicar para cada isla, pero bueno, las tenemos realmente aquí dibujadas. Entonces, que vamos a ir, que el combate es en Midway, pues nos vamos a Midway. Midway, pues ya está. Cogemos las islas de Midway, lo colocamos aquí, ¿vale? Y ya podemos jugarlo directamente sobre lo que serían las islas de Midway. Con unas reglas especiales, el invasor no dispondrá de aeródromo hasta que no controle la isla, que bueno, que para cada una de las islas, pues como veréis, esas reglas van a ir cambiando. Mantenemos lo que son las tiradas de mar abierto de 1 a 2, mantenemos las tiradas de 3 a 5 de la isla y de 6 las aguas costeras, y de 7 a 10 para el mar abierto del lado americano, ¿no? Eso es un poquito igual en todas, pero como veis tenemos unas reglas especiales y bueno, pues un diseño específico de la isla que hace relación a la isla real, ¿no? En cualquier caso, aquí tenemos también un resumen de todas esas reglas especiales, ¿vale? Pues sí, y bueno, y reglas específicas, aquí te das cuenta cómo funcionan esas reglas específicas para cada isla. Bueno, yo creo que es muy interesante y yo creo que es de agradecer porque son cartulinas plastificadas de muy buena calidad. Es de agradecer que nos venga este añadido que le da mucho cromo al juego. Y, por supuesto, que esto sea un tablero físico para que podamos poner esto encima sin mucho problema de que se mueva o cualquier cosa. Otra mejora bastante interesante de esta edición de Dracoidea es este tablerito físico del mapa táctico. Fijaros ahora el montón de troquel que incluye este juego. Vamos a poner esto aquí. Y vamos a echar un vistacillo por encima. Bueno, lo primero que os quiero comentar, el diseño que ha cambiado. Originalmente, bueno, no existía, por decirlo así, en el japonés, este sol naciente detrás del barco, si es verdad que era un poquito así, naranjita, y lo que venía era, aquí en el bordecito, justo venía la bandera japonesa, igual que para los americanos, venía aquí, bueno, pues las 3 líneas de la bandera pues, americana, azul, rojo, blanco, ¿vale? ¿Qué es lo que pasa? Así es más visible. Y sobre todo, he visto en algún vídeo que debido a un movimiento del corte, esa bandera no caía dentro de la ficha, ¿sabéis? Se quedaba en el dibujo, el corte se hacía más hacia un lado y el dibujo de la bandera se quedaba en la plantilla y la ficha no tenía ningún dibujo de la bandera. Se ha llegado a ver fichas en las que la bandera no aparecía en ningún lado de la ficha, ni siquiera un poquito. Era un perfil muy pequeño, con esto se soluciona. Aparte de que, bueno, muchas veces aquí es suerte, hay veces que sí, que te viene muy bien, otras veces que no, otras veces te viene muy bien por delante y otras veces por detrás no. Aquí sí que yo creo que es un acierto, creo que quedan en diseño bastante bien, no es muy intrusiva por la bandera y creo que se ve bien, o se diferencian bien las unidades japonesas de las americanas. Quizás lo que no me gusta tanto es la parte de detrás, ¿no? Para cuando están tocadas le han metido esta barra roja aquí entera, justo en el perfil del barco, que creo que es demasiado intrusiva, ¿no? En la edición americana tenía aquí simplemente unas pequeñas rayitas rojas en los bordes, y bueno, pero a ver, tampoco está mal. O sea, realmente yo creo que
Es un buen diseño, es un buen rediseño y en ese sentido estoy contento, vamos, no hay nada que recriminarles, ¿no? Si os parece, os comento un poco por encima los valores de las fichas. Vamos a coger, por ejemplo, el Yamato. Fijaros que tenemos a la izquierda el año en el que se juega esta ficha. O sea, a lo mejor tenemos un Yamato para el 42 y tenemos un Yamato para el 43. ¿Veis aquí? Aquí tenemos justamente el Yamato 372. Tenemos el Yamato 372, esta es la fecha del 42 y esta es la del 43. ¿Qué es lo que sucede? Pues el Yamato, que por ejemplo, si no recuerdo mal, no se hundió hasta el 45, vamos a tener 4 veces la misma ficha repetida, ¿no? Es un poco... qué pena, ¿no? Qué pérdida de recursos cuando ya la tenemos una vez, simplemente porque cambia pues el año, pues eso, cambiarla, repetirla para distintas campañas. Pero bueno, ¿qué le vamos a hacer? Bueno, lo dicho, ese es, mirando el Yamato, este sería el año de la campaña. Cuando estemos en el 42 jugaremos con todas las fichas que pongan el 42. Cuando estemos en el 43 con las del 43, etcétera. De hecho, pues fijaros, en fichas un poquito más genéricas, ¿vale? Pues es todavía más, da más pena toda esa pérdida de recursos en volver a hacer una ficha que podría haber servido para el 43 perfectamente, volver a repetirla, ¿no? Pero bueno, vamos sobre los... Vale, como veis es un barco, va sobre el mar. Parte superior, pues este es el valor de combate aéreo. Parte del medio es el valor de combate de superficie y la parte inferior, este 2, sería el valor de combate antisubmarino, ¿vale? Así que está puesto de una forma muy lógica y muy clara. Para los aviones, pues un poco parecido. La parte superior sería para el combate aéreo. Fijaros que tiene un superíndice. Eso quiere decir que en caso de que se supere o que sea inferior la tirada al superíndice, en vez de un hit, realizas 2 hits. Y luego aquí, que es verdad que esto no entiendo muy bien por qué se ha quitado, aquí está para el ataque al mar, a los buques sería el primero y el segundo al de tierra, si no recuerdo mal. En el original, este tenía un fondo azul y este un fondo marrón. Creo que si lo hubieran puesto este número en vez de en negro, en azul, habría quedado claro, o se habría diferenciado más y se habría visto que este era con un ataque contra barcos y este contra tierra. O haberlo hecho uno en azul y el otro en marrón, ¿no? Así quedaría más claro. Fijaros que hay algunos aviones que vienen con esta parte inferior en azul, bueno, lo que nos viene a decir que son aviones embarcados. Y lo que creo que no os he contado, ahora que lo pienso, es el de los corchetes. Este es el coste, ¿vale? El coste que te va a costar el adquirir este barco, o a la hora de repararlo, la mitad de este coste para poder pasarle de dañado a estado completo, ¿vale? Igual para los aviones cambia un poco lo que serían el tema de los portaaviones, porque si os fijáis, por ejemplo, y aquí los portaaviones americanos, este 1 no va a ser el coste, sino que hace más referencia a la prioridad para el ataque cuando el coste viene en 5. ¿Por qué? Porque los portaaviones vienen ya con los aviones. Estos aviones embarcados, ¿vale? No los vas a tener que comprar. En las campañas te van a decir cada portaaviones qué cantidad de aviones lleva, ¿vale? Así que te puedes abstraer un poquito del tema de los aviones embarcados en portaaviones. ¿Vale? Así que tenemos, bueno, lo dicho, los barcos, los portaaviones, tenemos las tropas de tierra, los aviones embarcados.
Aquí poquito más que decir, un poco exactamente igual, pero para los americanos, ¿vale? Tenemos aquí los F4F. Hoja 3. Hoja 4, nada más. Nada nuevo. Bueno, aquí veis que tenemos algunas tropas australianas. Realmente más que australianas, a lo que hace referencia, lo que quiere hacer referencia con la bandera es que van a estar restringidas a unas zonas específicas del tablero, a Australia y a sus adyacentes y a sus zonas adyacentes, ¿vale? Por lo demás son tropas aliadas exactamente igual, más hojas, ya ves, ya estamos en el 43, ya hemos cambiado los F4F por los F6F, imagino que el valor, no lo he mirado, pero el valor habrá mejorado ampliamente. Pues el F4F es un 5.3 y el F6F es un 6.3. Bueno, yo creo que la diferencia en calidad es bastante mayor. Vamos a ver un 0. Disculpad, es que no había estado mirando los valores. Un 0 es un 8.4, pues fijaros, yo creo que el F6F tiene una calidad como mínimo, bueno, tiene una calidad mayor que el 0. El F6F fue realmente el caza embarcado que destronó al 0. Quizás el mejor caza de la guerra, con permiso del Corsair, pero para mí creo que el F6F fue superior. Venga, pues lo dicho, ya hemos empezado con el 44, mismo tipo de fichas, un poco lo que os comentaba, ¿no? La pena es la de cartón repetido para fichas repetidas o fichas simplemente por cambiar el dato del año, y llevamos 10 hojitas, seguimos con las fichas. Una de las cosas por la que este juego sigue así y no me he metido es porque, bueno, la verdad, da un poco de pereza el despliegue y el destroquele y el guardarlo todo. Me ha dado un poquito de pereza, la verdad. Hoja 12, seguramente juegue la campaña del 42, destroquele solamente la parte del 42 que me haga falta y luego ya vaya poquito a poco. Bueno, los batallones que son genéricos para los japoneses, estos sí que, ¿vale? No van con ningún año, igual que estos batallones que van directamente en las islas. Luego aquí tenemos los tokens o las fichas de los objetivos de la campaña y a qué bando pertenecen, cuando ya veremos que las campañas nos van a marcar ciertos objetivos, ¿vale? La parte inferior nos ponen objetivos Alaska, Hawái, Midway. Bueno, todos estos objetivos marcaremos quién es el que está originalmente en posesión de cada uno de ellos. El resto de islas o de archipiélagos no vamos a marcar nada y bueno, pues cuando las conquistemos iremos dándole la vuelta según el que lo tenga, ¿vale? Venga, y estamos ya en la hoja 14. Fijaros que el juego, realmente el precio que lo tiene Draco-Ideas con toda la cantidad de componentes que tiene es un precio muy bueno. Aquí tenemos los planes de batalla que van a afectar a la parte táctica. Por ejemplo, artillería, si hay infantería japonesa en tierra, añade un impacto en infantería o aeródromo americano. Bueno, pues vas añadiendo impactos, algunos se podrán aplicar, otros no. Vas a sacar aleatoriamente, pues a lo mejor sacas 3 y no se puede aplicar ninguno, o se aplican los 3. Los combates estos aéreos aumenta todos los valores de ataque de las unidades aéreas en +3 y +2. Bueno, pues es brutal. Y bueno, pues vale, fichas para indicar las unidades japonesas que ya han movido, que están bloqueadas. Si solamente hay una unidad de tierra en una isla, no la vas pues a mover. Bueno, pues directamente la marcas ya como que está movida, ¿no? Para saber que realmente está bloqueada. Los turnos.
esta sería la capacidad de los aeródromos, ¿vale? Hay varias fichas y depende de los aviones que haya realmente. ¿Qué es lo que pasa? Que si tú tienes pues 3 aviones y tienes una capacidad de aeródromo de 3 y te bombardean el aeródromo y te lo dejan en 1, pues hay 2 aviones que se tienen que retirar. No pueden continuar aterrizando en esta isla. Así que los tienes que retirar de la batalla táctica. ¿Vale? Bueno, aquí más de lo mismo. Vale, aquí tenemos también los planes de batalla americanos y tenemos lo que os comentaba del reconocimiento. Que por cierto, veo que hay un color diferente, pero bueno. Fijaros que por el otro lado aparece en tránsito, es decir, una vez que hacemos la tirada del dado y vemos hacia dónde van a ir las unidades enemigas, le damos en vuelta y le ponemos encima de esas unidades por el lado de en tránsito para saber que, por ejemplo, que se van a mover a las Islas Marshall, pues las movemos a las Islas Marshall y le ponemos encima en tránsito para saber que realmente no están allí, pero que se están dirigiendo allí. Y cuando acaben todos los movimientos, pues si allí hay, pues bueno, se van a quedar en ese sitio, ¿no? Si hay combate, será combate, y si no, pues ahí se quedan. ¿Vale? Y ya está. Bueno, aquí tenemos para ver los planes de batalla del japonés. Y con esto ya está. Vamos a ver un poquito el tablero de juego, comentamos un poquito más sobre el juego ya en el tablero y lo dejamos visto ya para sentencia, para una partida que tengo como idea, cuando la grabe, ¿vale? Tengo más cosas en medio. Tengo como idea no haceros la partida completamente entera, sino poner la partida, explicaros cómo se hace el movimiento de un grupo de japoneses, o de un reconocimiento, por decirlo así, explicaros cómo muevo yo y explicaros un combate, ¿vale? Dentro de que sigue la partida. Todo lo de en medio lo quito porque va a ser repetir siempre las mismas fases, los mismos procedimientos. No tendría sentido que estuviera un montón de rato enseñando cómo se mueve todas y cada una de las fichas de los japoneses, ¿no? Lo vemos en profundidad con un movimiento y el resto los hago yo fuera de cámara. Pero eso, me estoy adelantando, será cuando hagamos la partida. Venga, limpio esto y vemos el tablero de juego. Bueno, pues aquí tenemos el tablero de juego. Como veis, y cambios sobre la edición americana, tenemos que cada zona está encuadrada para poder colocar cómodamente los barcos en todo este espacio sin tener el peligro de poder confundir si un barco que está en las Islas Marianas está en Iwo Jima o en dónde está, ¿no? Así que siempre lo colocaremos dentro de las cajas. Bueno, yo creo que es una ayuda bastante interesante. Por otro lado, han cambiado un poquito la ubicación de algunas de las tablas. En general está bastante parecido a la última edición, pero bueno, ya te digo que me parece que por aquí hay algún cambio, no sé si la secuencia de juego, si el registro de abastecimiento está ubicado en otro sitio, pero bueno, lo han cambiado. Esta sería la tabla de órdenes japoneses original, y aquí podríamos colocarnos, bueno, pues si quisiéramos jugar con la tabla alternativa de órdenes japonesas. Yo casi os recomendaría imprimirla con un tamaño un poquito más pequeño y colocarla aquí encima. Como digo, se puede descargar desde la web de Dracoideas y se puede imprimir, ¿vale? Así que no pasa nada, o la puedes dejar al lado tranquilamente, o puedes imprimirla adecuando un poquito el tamaño para sustituir la que viene aquí, ¿vale? Tenemos aquí la secuencia de juego que vamos a ir siguiendo de forma secuencial. Avanza el marcador de turno. Fijaros, no sé si lo veis bien, que la primera casilla es para inicio, o sea, realmente, efectivamente, hasta en el primer turno, no como en otros juegos, lo avanzas y te meterías en el primero de los 6 turnos que hay de cada campaña. El reabastecimiento, los puntos de refuerzos, etcétera, etcétera, puntos de suministro, comprar nuevas unidades, reparar las unidades, reconocimiento, asignas esos aviones de reconocimientos. Primero, colocar marcadores de unidad movida. Bueno, realmente es colocar marcadores de unidades que no se van a poder mover, ¿no? Lo que comentábamos antes. Si hay una única unidad de las Islas Marianas, una única unidad con base en tierra, ya sea un avión o una de infantería, la podemos marcar como movida, porque no se va a poder mover, no van a abandonar esa zona, ¿no? Definimos misiones de reconocimiento, vemos en qué zonas queremos realizar el reconocimiento, ahí asignamos las órdenes japonesas.
hay las áreas reconocidas, ¿vale? O sea, tiramos sobre esta tabla y vemos qué es lo que hacen esas unidades que estamos reconociendo, ¿no? Al menos parte de ellas. Si hay 10 y la tabla nos dice que hay 5 que se mueven para acá, las otras 5 no sabremos qué es lo que hacen, ¿no? Pero sí sabremos que hay 5 que se mueven hacia las Islas Carolinas. Las otras 5 se pueden quedar, pueden mover a otro sitio o pueden volver a mover a las Islas Carolinas. Luego hacemos movimiento de Estados Unidos, ejecutamos las órdenes japonesas. Es decir, después de mover nosotros, moverían todas las tropas japonesas que no han movido durante la fase de reconocimiento. Resolvemos las batallas, la parte táctica, refuerzos japoneses, reparaciones japonesas, regreso a puerto de Estados Unidos, chequeo de suministros y comprobación si hemos llegado a una derrota porque hemos perdido o solamente nos quedan 2 o 3 zonas, dependerá de la campaña, en nuestra posesión, ¿no? Por decirlo así, tenemos una posibilidad de que haya una muerte súbita, un fin de partida inmediato en el caso de que vayamos muy mal. Por lo demás, como cosas curiosas, bueno, pues Japón no podemos invadirlo, tampoco Australia, por ejemplo, ni la costa oeste, son zonas casi de entrada de refuerzos, y sí que tenemos una fase de suministro en el que tenemos que revisar si las tropas están suministradas, ¿vale? Y para eso también nos valen mucho estas guías de proximidad o de adyacencia entre las distintas islas, de tal forma que para poder estar abastecidas Islas Carolinas, pues tendríamos que tener a lo mejor las Salomón, las Gilbert, Hawái, y ya llegaríamos a la costa oeste. Si Salomón no es nuestra, pues hombre, si tuviéramos las Islas Marshall y Way, pues también podríamos ir por aquí. Eso tenemos que buscar, da igual la distancia, cuál es el camino, que exista un camino que nos lleve por lo menos hasta la costa oeste para poder recibir los suministros. Por lo demás, pues poquito más que comentaros. Como digo, intentaremos hacer un par de vídeos al menos, un vídeo con todo lo que sería la secuencia de juego, movimiento, reconocimiento, etcétera, etcétera, y un segundo vídeo con la batalla táctica, que seguro que en el primer turno ya habrá alguna batalla táctica, y quizás el fin de turno, ¿no? Con el tema de refuerzos y regreso a puerto, etcétera, etcétera. Con 2 o 3 vídeos. Quizás el más largo va a ser el táctico, yo creo que se puede quedar el juego visto para sentencia. Y bueno, poco más que comentaros. Nos vemos en un próximo vídeo. Hasta luego.